Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en este retorno de en vivo en Diálogos Universitarios. Tenemos de invitados en estos diálogos a importantes compañeros. Sí. ¿Ya está? Todavía no, ¿verdad? Estamos arreglando detalles técnicos. En unos momentos comenzamos. Mientras tanto, buenas noches a todos. Buenas noches. Comenzamos de nueva cuenta aquí en Diálogos Universitarios. El día de ahora reiniciamos este esfuerzo con compañeros, con amigos que nos acompañan y que habíamos anunciado su participación desde la vez anterior. Está con nosotros César Roberto Avendaño Amador, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Daniel Solorio Ramírez, de la Universidad Autónoma de Baja California, y Francisco Morales Cepeda, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les damos la bienvenida. Es un aliento para nosotros acá en esta parte del país olvidada de Dios y cerca de los gringos, y con un gobernador que se acaba de ir, que no se acaba de ir, con una universidad que la tiene todavía dominada. Tenerlos el artículo tercero de la Constitución, pues es grato. Originalmente pensaba yo hacerles la presentación con su currículum, pero creo que para quienes nos están viendo es más importante que cada uno de ustedes se presente, diga quién es, su universidad, así abierto. Si puede comentar algo, y luego ya entramos al tema que es la Ley General de Educación, sus bondades y contrariedades. Encontramos muchas contrariedades, también hay algunas bondades, pero pues que nos corresponde a nosotros los universitarios ir develando esto de acuerdo a las condiciones de cada una de nuestras casas de estudio. Este diálogo quisiéramos que cada uno de ustedes tuviera palabra, tuviera voz. La primera parte es que se presenten, y la segunda parte, que esperamos que cada uno tenga unos 20 minutos, no va a ser, no les voy a cortar la palabra, por supuesto, ¿verdad? Pero para que cada uno tenga forma de comunicarse, de ver, y luego ya al final cerramos el programa. Les quiero adelantar para invitarlos todo mayo. No sé, ojalá y tengan sus agendas no muy apretadas, y que el mes de mayo, los jueves, lo pudiésemos dedicar a ver esta ley, a ver el tercero constitucional, y a lo mejor en cada jueves un tema central que tenga que ver con la educación superior. Pues correcto. Comenzamos dándoles la bienvenida, muy agradecida con ustedes, con todos, porque nos hemos acompañado en esta lucha de distintas formas. Solorio pues fue candidato independiente a rector, tampoco lo dejaron llegar, pero bueno, ahí estamos no dejándonos, ¿verdad?
Francisco, pues ahí va su lucha en la Universidad de Sinaloa, y César, pues no se diga, ahí en la UNAM ya tendrá algo que decirnos. Entonces yo les doy la palabra en este momento para que cada uno se presente como guste presentarse. Voy a darle la palabra a Daniel Solorio para que se presente, luego Francisco y luego César. Adelante, Daniel. Bueno, pues mi nombre es Daniel Solorio Ramírez, he sido por casi 45 años profesor de Derecho Constitucional y otras materias afines en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, también en Tijuana y Ensenada ocasionalmente. Y pues he dado conferencias en muchos lugares del país, igual que lo invitan a uno aquí o allá. Bueno, participas. He sido también abogado postulante por todo ese tiempo. Soy egresado de mi licenciatura, la hice en la UNAM, hace ya en la generación de los 70s. Y pues he adquirido experiencia como abogado litigante también. He logrado tener algunos éxitos en la defensa jurídica en los tribunales de los estudiantes rechazados y de los profesores universitarios corridos, dados de baja por ser profesores interinos, como se le llama en nuestro medio. Y bueno, pues hasta ahí es mi presentación. Muchas gracias, Daniel. Adelante, doctor Francisco Morales. Buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, yo sí también. Sí, bueno. Agradecido por la invitación primero, a todos ustedes, a la maestra Luisa Álvarez, y a los compañeros, por supuesto, que los voy conociendo ahora a través de este medio. Yo soy maestro de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS de hace 11 años. Soy licenciado en Pedagogía y soy licenciado en Ingeniería Bioquímica. Tengo un doctorado en Geografía y una estancia postdoctoral en la UNAM, en el Instituto de Geografía de la UNAM. En su momento quise ser candidato a rector de la universidad, pero bueno, me lo impidieron, planteando que no cumplía con el requisito de los 10 años de antigüedad, porque me faltaban 3 meses. La cuestión es de que yo ingresé a la universidad bajo el programa de doctores jóvenes en el año 2009, no se me reconoció mi ingreso, presenté una demanda que sigue estando ahí por 2 años que no se me reconoce, pero en este contexto, en el 2018 presentamos un... No se oye. En el marco de la búsqueda de la recuperación de la autonomía universitaria y de la democracia universitaria. Esto llegó junto con otras iniciativas dentro del contexto del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y con la intencionalidad pues de darle fin al ciclo de las universidades neoliberales, ¿no? De la universidad de las acreditaciones, de las universidades del retiro del voto estudiantil, en el caso de la UAS. Y a partir de ese año comenzó todo un movimiento universitario que no es de ahora. El movimiento universitario en la UAS pues es de larga historia, ¿no? Pero se agudiza en el 2006 cuando hay una purga, pudiéramos decirlo así, una purga política en donde se da de baja a más de 600 trabajadores, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los cuales todavía hay 300 maestros que están dados de baja en la universidad y que tienen demandas que durante todo este periodo pues no se han podido triunfar. También en el marco de una comisión especial, ¿no? Para una oficina especial para este tipo de agravios.
Para mí la transformación de la universidad pues pasaba por reformar la ley orgánica. En ese punto, pudiéramos decir, algunos dicen utópico, ¿no? Esa idea utópica de que es posible a través del diálogo y a través de la negociación política transformar la institución. A eso me he dedicado desde el 2018 para acá, con sus vaivenes, y en ese camino saludamos la Ley General de Educación Superior hasta que tuvimos el borrador. Y bueno, eso lo vamos a platicar. Pero eso soy yo. Saludos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Luisa. Mi nombre es César Avendaño. Yo soy profesor, y luego ahí viene todo el debate y toda la bronca de si la UNAM sigue o no sigue siendo la máxima universidad de esta nación, y un debate todavía mayor si sigue siendo nacional. Somos la universidad que le ordeña al Estado mexicano una buena cantidad de dinero. Tanto dinero, 51,000 millones de pesos, suficiente como para corromper no solamente a grupos de profesores, sino también suficiente para corromper a medios y corromper, digamos, a otros espacios en donde la vida universitaria literalmente se ha puesto, digamos, entre signos de interrogación. De formación soy psicólogo, y de práctica cotidiana, pues no sé, hay mucha gente que me confunde como sociólogo, y hay otros muchos que me confunden como antropólogo, porque pues regularmente hago un trabajo de campo pues de ese trabajo de campo que ya los profesores universitarios hace muchos años que ya no hacen, que es mantener un contacto permanente con los conflictos cotidianos que vive el país, y sobre todo los conflictos que más lastiman o que más sensibilidad levantan, como dicen los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece, digamos, que una de las cuestiones que, bueno, particularmente a mí más me preocupan, y es en lo que he andado, es de un lado el problema de las militancias. O sea, es de preocupar, por ejemplo, que los profesores universitarios no se asumen como trabajadores. O sea, se asumen como una especie de ente distinto y distante al resto del país. Y creo que en términos de proyecto educativo genera un problema muy serio eso. Entonces mis últimas reflexiones y mis últimas investigaciones han tenido que ver con ese fenómeno de la militancia. Y otro territorio que me parece que es un territorio común a muchas disciplinas en este país es, pues, qué relación guarda la ley con lo que uno hace. Porque resulta, digamos, que el asunto de la ley se la dejamos a los especialistas en ley, y el resto, literalmente, somos unos ignorantes en materia de ley. Porque en el caso de los profesores universitarios, o sea, una característica es que se sienten una especie aparte. Pero también otra característica es que ignoran la ley, y en consecuencia, pues no saben ni lo que la ley les pide, ni lo que la ley les demanda, o lo que la ley potencialmente les puede otorgar como derecho. Entonces, este problema de la relación entre ley y cultura me parece que es un problema serio, generalizado en todo el país. Creo que los menos ciudadanos en este país son justamente los profesores universitarios,
no saben lo que significa pues esa frasecita que suelen repetir mucho los políticos, que es que vivimos en un Estado de Derecho. No saben lo que significa vivir en espacios autónomos, y me parece que ahí la discusión fuerte está en si en ese momento la autonomía es una cosa que pone en un lugar privilegiado al sector académico, o la autonomía es un espacio que pone en riesgo el trabajo académico. En esas cosas es en los que son asuntos en los que he estado pensando y escribiendo en los últimos tiempos. Pues entramos de hecho al tema con sus presentaciones. Como que no nos podemos deshacer de nuestros vínculos. Pues, ¿quién quiere comenzar? Podemos comenzar con Sinaloa, que es la que trae ahorita hay una demanda de derogación, de derogar un apartado de la ley o del tercero constitucional. Francisco, ¿nos puedes adentrar a la demanda que tienen ustedes o ampliarnos el panorama sobre la Ley de Educación Superior y la Universidad Autónoma de Sinaloa? Bueno, lo que pasó fue que en el mes de enero nosotros hemos estado manifestándonos en la... Un poquito no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos bien bajito. A ver, permítame, porque quizás sea el micrófono que traigo. Déjenme cambiar de micrófono nada más. A ver si me escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, creo que es mejor. Sí, bueno. Es que como traigo varios micrófonos aquí es un problema. Miren, cada año nos hemos estado manifestando en el Palacio Nacional nosotros. Nos hemos estado manifestando en el mes de... La primera manifestación fue en junio del 2021. La segunda manifestación fue ahora en enero de este año. Ahí nos acompañaron los compañeros de la Unison y compañeros sindicalistas de la UNAM, del CITUAM, de Chapingo, y ahí fue donde surgió el encuadre de la intención de modificar el apartado 7 del artículo 3 constitucional, justamente por esta idea de que la autonomía, esa autonomía que dio López Portillo, esa autonomía que después fortalece, entre comillas, Salinas de Gortari, pues en los hechos lo que hizo fue hacer una autonomía que compartimos esa idea, una autonomía feudal, de corte feudal. Un compañero del CITUAM comenta esto, Luis, sindicalista, se me olvida el nombre en esos momentos, nombre del compañero, pero él es su idea, la idea crítica hacia la autonomía como un escenario de protección para los cacicazgos locales, ¿no? Esta autonomía feudal dentro de la universidad neoliberal. Y en ese contexto nosotros lo que planteamos fue desde un principio, cuando se debatía la Ley General de Educación Superior, planteábamos que era una nueva barrera para impedir las reformas a las leyes orgánicas. Y entonces nosotros planteamos desde un principio que este artículo se derogara, el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior. Los compañeros sindicalistas planteaban modificaciones al apartado 7 y al apartado A, al apartado 7 del artículo 3 constitucional y al apartado A de la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
por la cuestión de las dificultades para la organización sindical y la defensa de los trabajadores, porque resulta que el único que garantiza la contratación y la permanencia de los trabajadores es el patrón, o sea, la rectoría. El sindicato no puede meter mucho las manos si te levantan un acta, 2, 3 y te dan de baja. Esta situación la vivimos nosotros en la universidad con esta purga que les comento del 2006, que implicó el despido de estos 600 trabajadores y que a la fecha sigue abierta la demanda. Cuando en el 2018 nosotros presentamos la iniciativa de ley, el camino era un camino en donde los congresos locales podían reformar las leyes orgánicas. De hecho, en el caso de la Unison hubo un acuerdo político que lo permitió, pero aquí en Sinaloa ese acuerdo político está roto. Bueno, aparentemente, ¿no? Tamaulipas y nosotros compartimos, ustedes tienen a Villarreal y nosotros tenemos a Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya pues fue presidente de la Comisión de Educación del Senado que aprobó la ley Concheiro, que así se le denominó a la Ley General de Educación Superior, porque al final fue el subsecretario quien impulsó esta ley, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y Rubén Rocha Moya, siendo presidente de la Comisión de Educación, muy apoyado por Villarreal, Américo Villarreal, de hecho prácticamente del mismo equipo, impulsaron esta propuesta que en su momento yo lo cuestioné de manera directa con Rocha siendo senador. ¿Por qué lo cuestioné? Porque coincidimos en un vuelo de avión. Yo iba a la Ciudad de México, él venía junto con la senadora Imelda Castro, ambos de aquí de Sinaloa, y yo le dije, ¿por qué no reformamos la ley orgánica en un congreso? Y él me comentó, vamos a impulsar la Ley General de Educación Superior, Francisco, te voy a mandar el borrador. En el regreso, por azares del destino, nos volvimos a encontrar y yo ya había leído la ley y le dije, oye, este artículo, el artículo 2, en realidad es un artículo para proteger a los caciques universitarios, o sea, estás pidiendo tú que se consulte a la autoridad universitaria para reformar una ley orgánica. Eso, pues quién se va a querer hacer el harakiri, ¿no? Y al final esto fue lo que pasó, por eso nosotros en esta ida a la Ciudad de México volvimos a plantear, en la anterior planteamos la necesidad de acabar con el acuerdo entre Morena y los caciques universitarios. Y en esta ocasión planteamos, no solamente hay que acabar con ese acuerdo, sino que hay que derogar el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior. Ahí coincidimos con los sindicalistas que nos plantearon, Francisco, pues defender la autonomía, reformar la autonomía en el marco de lo que tenemos, pues es prácticamente mantener la universidad feudal, ¿no? Bueno, sí, le digo la universidad neoliberal, ¿no? Esta universidad que está basada en las acreditaciones, que está basada en todo un aparato ideológico, corporativo, ¿no? De corte académico, pero que en muchos aspectos significa cumplir con indicadores que pasan por tener una butaca cojinada o cosas de este tipo, ¿no? A lo que yo he planteado de manera reiterada, porque ahora ya hay un conflicto aquí en la universidad, ya hay un conflicto directo entre Héctor Melesio Ojeda, quien ha detentado el poder de la universidad al estilo de, en paz descanse, ¿no? Pues ya murió, al estilo de Padilla, ¿no? En la UDG, y que lo que yo veo es una resistencia a un fin de un ciclo dentro de las universidades, que es el ciclo neoliberal. El punto es de que este aparente conflicto ha impedido un acuerdo político como el que se dio en la Unison para que se reformase la ley orgánica.
¿qué es lo que podemos nosotros plantear en este sentido? Bueno, la Ley General de Educación Superior tiene una parte que es este dique para reformar si no hay un acuerdo político, y tiene por otra parte una propuesta de gratuidad de la educación, pero que es escalonada. Nosotros no tenemos la situación que tienen la UABC con las colegiaturas que tienen, ni la situación que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas con las colegiaturas que tiene. En la parte más elevada de colegiaturas pudiera ser, pero tampoco tenemos la situación del UNAM, ¿no? En donde se cobran, creo que menos de $1, ¿no? Si me equivoco, pues corríjanme, ¿no? Pero nosotros estamos en un punto medio en donde la universidad cobra entre 700 y 900 pesos anuales por su colegiatura, y donde los cobros son más elevados son en las carreras semiescolarizadas. Francisco, antes de entrar al aspecto de las colegiaturas y de la gratuidad, aquí sería importante que intervinieran los compañeros para una pregunta con referente a la propuesta que tienen ustedes de derogar el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior. Sería una pregunta para Solorio, que es abogado, para César de la UNAM, y tiene que ver con nuestra universidad. Ciertamente, el Congreso, los congresos locales no pueden intervenir en las reformas de los estatutos orgánicos de las universidades, pero eso no quiere decir que los congresos locales no intervengan en las leyes constitutivas de las universidades públicas. Solorio y César, ¿qué opinan de esto? Tiene apagado el micrófono. Tienes apagado el micrófono. Oh, sí, gracias. Bueno, les comento que desde que se conoció el proyecto, la iniciativa para la Ley General de Educación Superior, un grupo de universitarios y ciudadanos en general de aquí de Mexicali y unos cuantos de zona costa nos unimos y discutimos el tema y entregamos, yo logré localizar a Concheiro, por cierto, y le hicimos llegar en sus propias manos un documento firmado por la gente de aquí, haciéndole una denuncia de que ese artículo segundo era un auténtico, bueno, primero es inconstitucional, primero es claramente contrario a la Constitución y que no debía pasar. Le entregamos por escrito, pues dirigido al presidente, en manos de Concheiro, y pues no tuvo ninguna repercusión. Cuando ya se aprobó y se publicó esa ley, ese mismo grupo de personas aquí entregamos al Congreso de Baja California un documento pidiéndole que dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la ley promoviera una controversia constitucional ante la Suprema Corte y dándole los argumentos por los que ese artículo segundo es inconstitucional en la medida en que invade la competencia del Congreso de Baja California. Si el Congreso de Baja California expidió la ley orgánica de la UABC y es constitucionalmente competente para legislar en materia de educación superior, no hay ninguna razón constitucional para que una ley del Congreso Federal le cercene, le quite, le minimice, le obstaculice las facultades del Congreso de Baja California para modificar, cambiar o expedir una nueva ley orgánica de la UABC.
Tampoco logramos nada porque el Congreso de la UAB, porque el Congreso de Baja California, es que lo que estoy diciendo está inspirado también en lo que dijo Francisco, porque los que andan, los outsiders, los que estamos fuera del círculo del poder, generalmente no somos escuchados, ¿verdad? Lo que dijo César Avendaño también va por ese lado, ¿no? Podemos tener razones y argumentos y participación y voces, pero no basta, no basta. Hay que estar en el círculo del poder, cualquier cosa que signifique círculo del poder. Tampoco fuimos escuchados. El Congreso no tenía ganas para nada siquiera de examinar el tema, de oír. Personalmente yo platiqué con 3 o 4 diputados que fueron mis alumnos en la UABC años atrás, y pues sí, a título personal se mostraron muy interesados y quedaron de reportarse pronto, pero nada. Ese artículo es un atentado a la soberanía de los estados, a las facultades de los congresos locales, pero sobre todo es lo que dijo Francisco. Ese artículo está diseñado para fortalecer los cacicazgos dentro de las universidades públicas. Nosotros hemos padecido no un cacicazgo tan fuerte como el del señor que se acaba de despedir del mundo en Guadalajara, ni tan fuerte me parece como el de Cuen en Sinaloa, o quizá ni tan fuerte como otros, como el de Sosa Catalán, que está en la cárcel ahora en Hidalgo, u otros cacicazgos que se han entronizado en universidades públicas mexicanas. Pero sí hemos tenido nuestro propio cacique. En este momento una duda entre los universitarios es si nuestro cacique ya no es nuestro cacique o lo sigue siendo, porque ahí acaba de haber cambio de rector hace 4 meses, 5 meses, y ahí hay un poco de misterio de dónde salió este rector. Pero bueno, el punto es que ese artículo es perfecto para entronizar los cacicazgos. Es perfecto para que nadie pueda meterle mano a las leyes orgánicas si no lo quiere el cacique en turno de cada institución universitaria. Eso, escuché hace poco una entrevista que le hicieron al gobernador de Sinaloa, a Rocha Moya, y sí, efectivamente, él dijo, lo escuché decir, que ese artículo está hecho para proteger la autonomía universitaria. Insiste en que eso es para proteger la autonomía universitaria, pero quizá a Rocha Moya le haga falta escuchar, por ejemplo, a Luis Bueno. Luis Bueno es este profesor de la UAM que escribió hace poco un trabajito por ahí en las redes sociales donde estamos comunicados nosotros, donde explicó su concepto de autonomía feudal. Efectivamente, es un artículo diseñado para proteger los feudos que pequeños grupos, que oligarquías universitarias logran constituir y adueñarse no solo de los mandos, sino del presupuesto universitario. En Baja California, nuestra experiencia de autonomía es que únicamente los gobiernos de las universidades, no las universidades, los gobiernos universitarios exigen respeto a la autonomía únicamente cada vez que desde el exterior se les pide rendir cuentas, informar del estado financiero de la universidad. Eso los hace enojar mucho y de inmediato convocan al Consejo Universitario, que es una asamblea sumamente dócil, diseñada para que sea dócil, legalmente construida como una institución dócil. Mientras no se modifique la ley orgánica, mientras no tengamos otra ley orgánica, no vamos a tener un consejo universitario que pueda eventualmente ser independiente del gobierno central
de la universidad. Las juntas de gobierno son, me parece, una plaga, una auténtica plaga a la que hay que combatir. Las juntas de gobierno hay que combatirlas. Yo tengo hace unos 20 años más o menos publicando pequeños trabajos en los que he propuesto, sobre todo en mis épocas de candidato a rector. He logrado ser candidato a rector 3 veces voluntariamente. La Junta de Gobierno me ha permitido ser candidato, y la más reciente gracias a una orden de un juez de amparo. Fue necesario lograr que un juez de amparo le ordenara a la Junta de Gobierno: admítelo para que sea candidato a rector, déjalo participar. Eso es lo que hice. Pero no, las autoridades, los gobernantes universitarios, las juntas de gobierno son instituciones diseñadas legalmente hablando, y ya en la práctica también, diseñadas para proteger cacicazgos, para defender la autonomía de los feudos que se constituyen en torno al uso y abuso del presupuesto universitario. Es que los presupuestos universitarios son tentadores. La Universidad Autónoma de Baja California tiene en este año 2023 un presupuesto que ronda los 7,000 millones de pesos, que es una cantidad muy apetecible. Si tú tienes el control de 7,000 millones de pesos para la administración, fácilmente se te pueden pegar, se te pueden ir a tu bolsillo un buen puñito, quizá no 1,000, pero quizá algo menos, pero una cantidad importante. En esta parte de los feudos y de las cantidades y de la Junta de Gobierno, vamos a darle la oportunidad a César Avendaño de la UNAM para que nos hable de la junta más vieja, pero ejemplo de todas las demás juntas. Sí, porque hay que saber que en la universidad, hubo un momento en la Universidad Autónoma de Tamaulipas que también, hasta después que fue en el 72, pero cuando la universidad logra la autonomía en 1967, luego una segunda parte en el 72, también hay una junta de gobierno que es la que nombraba al rector y a los directores de las unidades, facultades. Las juntas de gobierno, no sé qué hay en la UNAM, que todo mundo quiere su junta de gobierno. ¿Será por el presupuesto, César? Pues una parte es el dinero y otra parte es la capacidad que tienen de generar acuerdos políticos. La Junta de Gobierno de la UNAM son 15 personalidades. 15 personas que eligen a todos los directores de escuelas, institutos y facultades de la UNAM. Supongo que han de tener una capacidad de clarividencia enorme, como para saber qué tipo de persona requiere cada facultad, cada escuela y cada instituto. Lo cierto es que las juntas de gobierno de la UNAM siempre ha sido un núcleo muy cerrado. Lo que acá se rumora es que esta junta de gobierno que ahora administra la universidad, pues es el último reducto del PRI, vinculado a Narro, y queriendo ser negociado por la 4T. Yo nada más daría el dato: en el 2019, un ex-ceuista, que en el 2019 era diputado federal, presentó una iniciativa de ley para modificar la ley orgánica de la UNAM, y entre los primeros que saltaron en contra de la modificación de la ley orgánica de la UNAM se encuentran otros ex-ceuistas, entre ellos Claudia Sheinbaum, que fue de las primeritas que saltaron a decir que no podían violentar la autonomía universitaria. Y pues nada más recordar que Claudia, en la huelga del 86, fue del núcleo duro del CEU, que
exigían, digamos, la democratización de la UNAM y exigían que las autoridades universitarias fuesen elegidas democráticamente. Yo creo, digamos, que pues estamos hablando de un presupuesto que está arriba del presupuesto de 17 estados de la República. Entonces no es poco dinero y no es poco lo que ahí se juega. Yo creo que lo que describía Francisco, digamos, en términos de que estos espacios universitarios son en realidad réplicas de lo que fueron las universidades coloniales y las universidades medievales, y la UNAM yo creo que sigue siendo ejemplo de eso. O sea, la universidad es una institución piramidal que no puede dejar, digamos, espacios en donde la gente pueda manifestarse. O sea, y si en algún lugar de las universidades del país se ha hecho o se ha agudizado la excepcionalidad de la ley, es en la UNAM. Porque, por ejemplo, en la UNAM lo que se dice es que en cada escuela, instituto y facultad, la máxima autoridad son los consejos técnicos. Sin embargo, los consejos técnicos son actualmente órganos no deliberativos, son órganos administrativos que no tienen ninguna capacidad de decidir absolutamente nada. No tiene mucho, yo creo que será desde la administración pasada, que se estableció en la UNAM como un criterio de política institucional la eliminación de los concursos abiertos para acceder a plazas de académicos, y ahora los directores otorgan las plazas por la vía del famoso artículo 51, que es la potestad de los directores de entregar temporalmente las plazas cuando la legislación universitaria dice que eso puede ocurrir en casos de excepción. Y lo cierto es que la excepción se ha establecido en la universidad. El trato excepcional, o sea, este dato que aportaba Francisco de que se nos trata a partir del apartado A de la Ley Federal del Trabajo, pues nos coloca como empleados excepcionales. Y el trato que nos dan las autoridades universitarias es excepcional. Y el trato que nos dan los jueces cada vez que los casos llegan a los juzgados también es de excepción. O sea, los mismos jueces insisten en que no pueden meterse dentro de el espacio universitario porque son espacios autónomos, y entonces el legislativo estaría violando si se meten a decidir en el terreno laboral. Y lo cierto, digamos, es que los espacios universitarios son espacios de excepción legal. Y me parece que un asunto que habría como que estar pensando permanentemente, porque no creo que de manera inmediata haya una posibilidad de que se modifique la ley para que las leyes orgánicas de cada universidad puedan ser legisladas por los diputados locales o los federales. Y creo yo que, digamos, una de las posibilidades pudiera ser una movilización nacional, pero estamos lejos de que eso ocurra, ¿no? Sobre todo por esto que yo señalaba, o sea, a los profes universitarios poco les gusta, o sea, les incomoda incluso que uno los invite a la movilización, porque sienten que pierden pues el pedigrí, ¿no? El pedigrí académico, como que se humanizan, como que casi son lo mismo que el trabajador administrativo, y pues no, ellos son docentes, ellos son profesores, ellos flotan, no tocan este mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema cultural muy serio, pues, porque intentar modificar el estatus legal de las universidades con trabajadores que no se asumen como trabajadores es todo un reto, pues.
Luisa, permíteme decir algo ahí muy breve sobre eso que acaba de señalar. Adelante, adelante, Solorio, adelante. Bueno, es que ese es el punto, ese es eso que está tocando César Avendaño, ese es el punto de la inmovilidad de la clase académica universitaria. La clase académica universitaria efectivamente ve de arriba hacia abajo a los trabajadores. La palabra trabajador les parece grotesca, les parece indebida, no puede aplicarse a un académico, a un profesor universitario. Y entonces nunca verás el 1 de mayo a los trabajadores universitarios marchando, salir a marchar el 1 de mayo, no, junto con los sindicatos de obreros, pues no, ese no es mi estatus, dice la gente, no es mi asunto. Es un desclasamiento muy fuerte, propio de la cultura que sembró el neoliberalismo para crear gente dócil. Nuestras universidades se llenaron de académicos dóciles, porque hay un dato que a mí me interesa mucho poner en relieve. Los rectores no son solo patrones, no solo representan al patrón universidad, sino que también son gobernantes. Simultáneamente, un rector y su corte de colaboradores es un patrón, pero también es un gobierno. Las leyes orgánicas de las universidades y los estatutos internos los definen como gobierno de la universidad. El gobierno de la universidad se integra por junta de gobierno, consejo universitario, rector, directores, son gobernantes y por tanto generadores de actos de poder, pero además son patrones, son los que deciden los salarios, son los que deciden las contrataciones, tal como lo señalaban los compañeros hace un momento. Las contrataciones de académicos en las universidades, por lo menos en ese momento voy a hablar solo de la UABC. Nosotros en la UABC, yo creo que en la UNAM y con ustedes debe ser algo muy parecido. Alrededor del 75% de académicos son académicos precarios, sin definitividad, académicos que son contratados dos veces al año. Tú, académico, naces y mueres jurídicamente hablando 2 veces al año. Se te contrata por cada semestre y cuando termina cada semestre, tu patrón universidad a través de sus gobernantes te puede decir, al terminar un ciclo escolar, te puede decir, mira, ya el siguiente ciclo no te vamos a contratar. Por el momento no te vamos a necesitar, pero está al pendiente porque tal vez en 1, 2 o 3 años te volvamos a llamar. Así, en esa situación de precariedad funciona la relación laboral del académico que tiene nombramiento interino. Bueno, en ese dato yo quisiera hincar una información. Yo he tenido en mi despacho como abogado, aparte de ser profesor universitario, he provocado la incomodidad de los gobernantes universitarios porque además de ser profesor de la Facultad de Derecho, he aceptado representar a académicos corridos de esa manera y logramos hace algunos años llevar un caso hasta la Suprema Corte y luego otros cuantos casos a tribunales de circuito en que logramos establecer una jurisprudencia según la cual el académico interino tiene derecho a permanecer, tiene derecho a que su relación laboral se prorrogue por todo el tiempo que sea necesario para que su patrón universidad le dé oportunidad de participar en un concurso de oposición.
y si no gana el concurso de oposición, pues entonces causa baja. Pero esa jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte, es muy generosa, es muy buena para la defensa jurídica de los académicos interinos, pero todavía es muy poco conocida en el país, inclusive es muy poco conocida por los tribunales. Es necesario en cada caso insistir, perseverar, machacar, llevarles a los tribunales, mira, esta es la jurisprudencia que estableció la Suprema Corte, según la cual yo tengo derecho a la prórroga de mi contrato por todo el tiempo que haga falta para que mi patrón universidad me permita participar en un concurso de oposición. Y si me despide, me separa, me corre, sin darme oportunidad de participar en un concurso de oposición, es un despido injustificado y me debe indemnizar o me debe reinstalar según lo que yo pida. Eso es un dato jurídico importante que hay que divulgar. Yo donde quiera lo divulgo para tratar de llamar la atención de los académicos de las universidades públicas mexicanas, porque ese es un criterio válido para cualquier universidad pública mexicana. Viene de la Suprema Corte y viene de tribunales de circuito, que son los tribunales de mayor jerarquía después de la Suprema Corte. Entonces, eso está ahí en la mesa para la conversación. Es todo, es mi intervención. Gracias, Daniel. Francisco, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, miren, yo estoy de acuerdo con el punto de que es complicado la movilización nacional. Cuando estuvimos en México en la manifestación del mes de enero, hicimos un acuerdo con los distintos sindicatos, entre ellos con el compañero Luis Bueno, al que le planteamos la posibilidad de hacer un foro nacional de universidades con el fin de llevar a debate estos 3 puntos. La derogación del artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, correcto, modificación del apartado 7 y la salida de nuestra condición de trabajadores especiales del apartado A visa, que nos tiene bajo dominio de las rectorías en turno, ¿no? Y en donde los sindicatos en realidad pues son sindicatos blancos o sindicatos de protección, básicamente, ¿no? Planteamos la posibilidad de que fuese en el mes de marzo. A la fecha, a pesar de que tenemos grupos en donde compartimos de Facebook, de Facebook y de WhatsApp, por cuestiones de la propia dinámica que se presentó en el caso de Sinaloa porque en ese momento hay un pleito supuesto, ¿no? Porque entre Morena y el PAS, el partido de Cuen, pero en los hechos lo que están haciendo pues es entreteniendo el acuerdo político para reformar la ley orgánica de la universidad. Así como se logró la reforma a la Unison, que es una reforma que desaparece la Junta de Gobierno, y eso pues ya es una ventaja, ¿no? Pero no logra recuperar el voto universitario. En el caso de Sinaloa, pues nosotros no tenemos una Junta de Gobierno, pero tenemos una comisión permanente de postulación, es un filtro, ¿no?, de expertos que deciden quién sí puede ser candidato y quién no. O sea, para el caso lo mismo, ¿no? Pero el punto es, hay un mandato ya por la propia presión que hay, que ejercemos al definir a Morena como un partido que gobierna con el Pacto por México, a partir de ser una Morena porfirista, que permite la reelección de sus diputados federales, de sus senadores, de sus presidentes municipales, y eso es el Pacto por México. Por tanto, todo lo que dice el buen compañero Andrés Manuel López Obrador pues es falso. En términos reales, forma una casta de legisladores
que son controlados bajo una lógica muy parecida a la lógica española, ¿no? Esa lógica gachupina, por eso le denomino yo la gachupinización de la política mexicana, de que el presidente del partido, que además se reelige también, controla la lista de los que se van a reelegir. Y esa es una manera de control político, muy clientelar, ¿no? Del propio Morena. Tanto los compañeros de la Unison como nosotros participamos dentro del partido, participamos dentro de Morena y participamos de una manera crítica, cosa que tampoco les gusta mucho, ¿no? Pero, sin embargo, coincidimos en la Ciudad de México planteando, necesitamos un gran frente nacional de universidades que establezcan estos tres aspectos. Sabemos nosotros que hay una crisis político-electoral en estos momentos. La podemos observar por el contexto internacional y por el contexto nacional, que permitiría a las universidades y a los universitarios del movimiento universitario avanzar en aspectos que sí podemos reformar por una mayoría simple. Sí podemos reformar por una mayoría simple, sacarnos del apartado A. Sí podemos reformar por una mayoría simple, aunque sabemos que la derecha se puede amparar y todo lo que puede hacer, ¿no? Pero en términos reales, Morena ha perdido la oportunidad de ejercer su mayoría. Pero nosotros no podemos perder la oportunidad como universitarios de ejercer la crítica. O sea, eso no. Eso sí no lo podemos dejar de hacer. Los pequeños o grandes esfuerzos que se hagan rumbo a la posibilidad de un gran foro nacional, como le decíamos con Luis Bueno, nos permitiría a nosotros poner la voz ante una coyuntura político-electoral que planteamos que se definía en el mes de noviembre. Ahora se adelantan la definición del candidato de Morena a partir de la convocatoria, pero eso no deja de lado la posibilidad de armar ese foro nacional, que es la propuesta que hicimos en aquel momento y que yo traigo a la mesa. Armar ese foro nacional, lo decíamos, armarlo en Minería, en el Palacio de Minería, y alzar la voz con un manifiesto universitario, un nuevo manifiesto universitario, que nos permitiera plantear estos tres puntos, ¿no? Esto yo creo que es lo práctico. Nosotros nos hemos separado, y me refiero a la red universitaria de transformación académica que yo represento en el caso de la UAS. Nos hemos separado de este pleito Rocha versus Cuenca, porque es falso, porque es un pleito falso que está entreteniendo la reforma universitaria que ya ganamos. Desde mi punto de vista, yo le decía a la maestra Luisa, maestra, nosotros vamos ganando. En los hechos nosotros vamos ganando porque el ciclo neoliberal va en contra de quienes han administrado estos últimos 30 años las universidades, y ellos son los que están en entredicho, no nosotros. Nosotros hemos mantenido, yo desde que era estudiante, ¿no?, enfrentando a Rubén Rocha Moya cuando era acólito de Salinas de Gortari. Él decía que él era académico y no político. Y yo le decía, bueno, maestro. Sí, la palabra académico sirve mucho para disfrazar cualquier cosa. Y entonces, hagamos el acuerdo del Foro Nacional. No nos dejemos apabullar y mantengamos dentro y fuera de la estructura partidista pues una posición crítica y buscando la autocrítica también. Esa sería mi postura. Bien, hemos ido recorriendo cada uno de nosotros. Tengo aquí ya para finalizar y para invitarles a que la próxima sesión continuemos con esto tan importante. Prácticamente estamos viendo todas las contrariedades entre el tercero constitucional, el apartado séptimo que regula las universidades, la educación superior, y la Ley General de Educación Superior.
Voy a leer el artículo 2, aquí lo tengo a la mano. Por favor. Nosotros lo conocemos, pero quienes nos escuchan, pues es posible que no, porque como los que estamos aquí sabemos, pues cada vez lo que dice César tiene razón. Esta idea de que casi nos tejió Dios para caer en el aula y aportar toda la sabiduría que casi como que nacimos con ella, y entonces ya nadie nos puede ver ni tratar más que con reverencia, que es esta idea del académico, del que está por encima de todo. Vamos, hay que, sí, ciertamente esa es la situación del académico, un académico creído y mamón, y sobre todo cuando hay grado académico es todavía peor. Eso lo conocen los profesores y lo padecen los alumnos. Voy a leer el artículo 2 de la Ley General de Educación y los quiero comprometer en este momento. Vamos a una segunda, pues a que puedan hacer un resumen cada uno de ustedes, pero que podamos continuar estas contrariedades de la Ley General de Educación el próximo jueves a las 8 de la noche. Sí nos considerarían en su agenda que mayo lo dediquemos a esto de la ley, luego ver las bondades, que puede haber bondades. No sé si ustedes estén de acuerdo en que nos vamos a ver el jueves. Sí, claro. Sí, sí. Luisa, ofrezco enviarte mañana para que se los hagas llegar los 2 documentitos de una página y media cada uno, donde un grupo de universitarios de acá le pedimos a Concheiro, se puede decir, aunque va dirigido al presidente y otro al Congreso de aquí, lo que les decía hace un rato, oponiéndonos a ese artículo 2. Se los enviaría solamente para un textito de una página cada uno. No, incluso hay que pensar para la otra, también nosotros. Sí. Digo, en mi universidad cada vez nos despiden más a trabajadores, no me han despedido, pero siguen despidiendo a compañeros. Sí. Los agravios son terribles. Voy a leer, bueno, si ustedes quieren leer una parte del artículo 2, y luego ya les pediría un resumen o una aportación o lo que ustedes quieran comentarnos, y vernos el próximo jueves. Voy a leerlo, aquí lo tengo a la mano. Dice artículo 2, las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales para que se establecen en la fracción 7ª del artículo 3 de la Constitución Política, y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de estas y en lo que resulte compatible por las disposiciones de la presente ley. Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas en todo momento respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar, difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinar sus planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción, permanencia de su personal académico, así como de la administración de su patrimonio. Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción 7ª del 3 constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar
con los resultados de una consulta previa, libre e informada de la comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno legislativo. La última parte no la leo, que es lo que tiene que ver con la relación del apartado A de los trabajadores especializados. Nada más un comentario al respecto que voy a hacer yo y luego cada uno de ustedes tiene la palabra. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de acuerdo con el número de amparo que se ha ido promoviendo con apoyo de compañeros, que es el 1780/2021, una de las resoluciones de este año, en enero, del tribunal colegiado, en esta resolución se depone, se le dice al juez, al segundo juez, que deponga el procedimiento, y a mí lo que me indica es que me pronuncie ampliando la demanda por la inconstitucionalidad del estatuto orgánico. La duda con respecto a este apartado del artículo 2 es, y cuando el estatuto orgánico no cumple con la Constitución, como quiera tienes que consultar a la comunidad universitaria. Lo que pasa, Luisa... O sea, bueno, Luisa, termino aquí y ya pueden hacer los comentarios finales en resumen y ir fijando los temas para la próxima sesión, que sería el jueves. Adelante, compañero. Bueno, yo señalaré, Luisa, que en tu caso específico, ese amparo es muy valioso, pero no se va a topar con el problema del artículo 2 de la ley orgánica, de esta ley que estamos hablando, no se va a topar con él, porque no obliga la sentencia final, que yo espero que tengas favorable completamente, porque ya está anunciado con lo que llevas, está anunciado que tendrás una sentencia final que obligará a que te permitan participar en el proceso de selección de rector por el principio de la paridad de género. Vas a tener que participar, pero para eso no hace falta que se haga la modificación a la ley orgánica de tu universidad ni al estatuto general, solamente que se cumpla la ejecutoria sin necesidad de hacer la reforma expresa. No va a llegar hasta allá. Tu caso específico no va a tener ese problema. Y se va a cumplir la ejecutoria y va a haber un proceso de cumplimiento y tú vas a poder participar. Ahí sí, ya quién sabe cómo te vaya en el proceso de selección de rector que tenga que reponerse. Pero bueno, por lo pronto es un interesante triunfo en los tribunales, un triunfo a tu persistencia, a tu perseverancia incansable para abrir espacios de debate en esa universidad. Y yo, por tanto, te felicito muy sinceramente. Y segundo, ya nada más para cerrar esta última intervención, agrego que toda la primera parte de ese artículo 2 que acaba de leer Luisa no dice nada, no dice absolutamente nada nuevo. Repite lo que está en la fracción 7ª del artículo 3, no dice nada nuevo. La última parte sí, es donde se crea ese candado, esa prohibición a los congresos de los estados de ejercer su facultad constitucional para reformar las leyes orgánicas o modificarlas o expedir nuevas leyes orgánicas de sus universidades. Ese es el verdadero problema del artículo 2. Por tanto, pues me sumo con muchísimo gusto a la idea de un Congreso Nacional en el que yo estaría participando en cuanto fuera posible.
ahí termino mi intervención. Muchas gracias a todos. Gracias, Solorio. César o Francisco, cualquiera de los dos. Sí, yo haría un comentario muy breve y final. Por supuesto, me sumo también a la iniciativa y creo que un elemento importante a pensar es cómo hacemos un rediseño cultural. ¿Cómo hacemos para que los profesores universitarios se asuman como trabajadores con derechos, con responsabilidades, pero sobre todo con esta idea de que su salario viene de el presupuesto público? O sea, no, el salario que los profesores recibimos en nuestras universidades no viene del cielo, no es una dádiva divina, es un dinero que viene del pueblo y eso acarrea responsabilidades. Creo que eso es importante que se entienda. Yo ahí cerraría mi comentario. Bien. Bueno, yo pues felicito a la doctora por Luisa, por la tenacidad, a los compañeros pues por supuesto por mantenerse, ¿no?, en la vertical, aún a pesar de las condiciones en las que nos hemos encontrado en las universidades, sobre todo por la intolerancia a la crítica, ¿no?, a la reflexión, cuando las universidades deberían de ser garantes de este pensamiento científico, de este pensamiento crítico. Y en este contexto, reconocer el hecho de que estamos ante el fin, no por decreto del ciclo social, del ciclo neoliberal en las universidades, pues requiere también de la participación de nuevos actores o de los actores universitarios con una nueva cultura política. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que hemos perdido la condición de proletarización de las actividades académicas y pensamos alejados, ¿no?, de la idea de que somos sujetos de obligaciones, somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones que impliquen siempre la posibilidad, creo yo, de recuperar algo que sí es interesante y lo dejo sobre la mesa para la siguiente plática, que es el concepto de comunidad universitaria. El concepto de comunidad universitaria en la ley, a mí me parece que es un concepto que nos permite recuperar esa idea de corresponsabilidad y de solidaridad, a pesar de que Salinas lo choteó, ¿no?, el concepto de solidaridad entre los compañeros universitarios, que eso pues sí es loable de parte de la ley, ¿no? Por lo demás, pues hay tinta en el tintero para la siguiente reunión y agradezco la invitación y que me permitan estar aquí con ustedes, esperando que nos convenzamos de hacer ese Congreso Nacional, ¿no? Y como dice el dicho, poner a parir chayotes a varios. Muy bien, pues un saludo muy cordial a los tres. Luisa, gracias. César, Francisco. Buenas noches. Hasta luego. Creo que estamos de acuerdo todos a empujar hacia adelante, edificar otra comunidad universitaria, porque la que tenemos pues no está a la altura de lo que se requiere. No la 4T, sino lo que requieren los jóvenes, sí, el país. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. A la misma hora. Gracias. A la misma hora. En esta contienda electoral, recuperemos la esencia de nuestra universidad. Verdad, belleza y probidad, autonomía, excelencia y gratuidad. Voto por Luisa Álvarez será primera candidata independiente, activista en
Sufragio efectivo, no a la imposición. Acabemos con la corrupción y la simulación. Sufragio efectivo, no a la imposición. Fuera los intrusos de nuestra institución. Las cosas como son, la Guante está siendo ultrajada. Un grupo de funcionarios la ha tenido secuestrada. Es tiempo del cambio, el momento es ahora. Estudiantes y maestros juntos haremos historia. Vamos bien unidos, esta es nuestra fortaleza. Es tiempo de las mujeres, juntos haremos proezas. Llegó la hora, que en la UAS haya una mujer rectora. Sufragio efectivo, no a la imposición. Fuera los intrusos de nuestra institución. Enfrentemos a la mafia, desafiemos los esquemas. Con Luisa de la mano derribaremos barreras. La Guante es de todos, mejoría no está en venta. Vamos amigos, el cambio está cerca. Luisa es una mujer muy preparada, sabe de las aulas y ella no está corrompida. Quiere lo mejor para nuestra Guante querida. Vamos con Luisa, vamos con Luisa. Sufragio efectivo, no a la imposición. Fuera los intrusos de nuestra institución. Sufragio efectivo, no a la imposición. Vamos Luisa, eres la solución. Vamos con Luisa.